Perlas del Saber, con el pastor Gerson Tobar Jiménez. Cordial saludo para todos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en Palabras de Vida vamos a hablar del rol de los padres. Y quiero tomar lo que dice la palabra del Señor allí en la primera carta a Timoteo. Y quiero ser salvedad de algo que el apóstol Pablo resaltó hablando de la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y esta palabra es buena que nosotros la atendamos. Dice la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, dice la palabra del Señor Jesucristo, a partir del verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí está hablando de una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Y es importante resaltar qué tiene que ver esta relación con los padres. La Biblia dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios se manifestó en carne. Y al hablar de la manifestación de Dios en carne, Él viene a cumplir una función como hijo. Y es allí donde podemos aprender del Señor Jesucristo qué tenemos que nosotros aprender como hijos y qué tenemos que aprender como padres. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro del hogar, pero cuando no cumplimos ese rol, cuando no cumplimos esa función, empiezan entonces a haber unos desequilibrios dentro de la familia que obstaculizan la visión de la misma familia y no permite un avance. Y es donde cada miembro del hogar empieza por sí solo a hacer cosas que de pronto a la persona le va a servir, pero a la familia en sí ya no. Porque cuando trabajamos en equipo, una cosa es trabajar en equipo y otra muy diferente hacer las cosas de manera individual. Cuando el papá cumple su función en lo que le corresponde, la mamá en su función, los hijos cada uno respondiendo a lo que les toca hacer, entonces ahí es donde empieza la familia a funcionar. Pero tenemos también un vocablo que a partir de ese desequilibrio familiar empezamos a encontrar un concepto, una expresión que ya es una disyuntiva, es una parte que ya encontramos en muchas familias, y es ese desequilibrio cuando no cumplimos con lo que nos corresponde. El Señor Jesucristo como hijo cumplió su función e hizo lo que como hijo le correspondía hacer. Aprendamos de esto, y hay una gran enseñanza para nuestras familias hoy cuando aprendemos de Cristo. Él como hijo fue obediente. ¿Y qué parte tan importante es la obediencia? Sabe que una de las cosas con las que el ser humano desde pequeño está luchando es con la palabra obediencia, con el aprender lo que es la obediencia. Los padres están en una lucha por enseñarle a sus hijos la obediencia, y los hijos están en una lucha tremenda en poner en práctica la obediencia. Y esto, cuando no lo aprendemos de niños, entonces cuando hay un crecimiento y se llega adulto, hay quienes tienen problemas con las autoridades, porque la primera autoridad en casa, como no se aprendió desde casa esta parte, entonces tenemos un grave problema. Hoy el problema de la sociedad, decimos que son de los gobiernos, pero cuando usted empieza a mirar desde dónde viene esta parte, desde dónde estamos fallando, y tenemos que decir desde el seno del hogar. Lo que se está replicando en la sociedad es lo que desde el hogar no hemos podido solucionar. Pero qué bueno, a todos los padres e hijos que me están viendo en este momento, pueden ser instruidos por la palabra de Dios y entender que cuando hacemos las cosas bien desde casa, cuando manejamos bien lo de las basuras, cuando cerramos el agua, cuando nos estamos enjabonando, son partecitas muy pequeñas, pero que cuando las sabemos utilizar desde allí, desde el seno del hogar, cuando cada uno está cumpliendo esas funciones, podemos entonces
tener una sociedad mucho mejor, porque estamos aplicando lo que la Biblia nos enseña. Así como el Señor Jesucristo como Hijo cumplió y obedeció, nosotros también debemos cumplir y obedecer. Quiero dejarle este precioso consejo en el nombre del Señor Jesucristo y que nuestro Dios bendiga su hogar. La paz de Cristo para todos.